Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Apocalipsis Now en La Mula. Hace muy poco anuncié que iba a dejar la conducción y dirección del canal en YouTube Rajes del Oficio, un canal que inicié hace 3 años con mi hijo Antonio y que luego continué con el apoyo de dos jóvenes talentosos, Armando Amel y Fabricio Milla, que todavía siguen haciendo entrevistas en el canal, bastante buenas, y con eso he cumplido. También anuncié la misma semana que iba a dejar el caso Sodalicio, por varias razones, entre ellas por un tema de salud mental, es la verdad. Eso no lo estoy cumpliendo como yo quisiera. Ayer, por ejemplo, lancé por este portal de la Mula una entrevista con Fernanda Duque, una exfraterna brasileña que hace un par de semanas dio su testimonio en el canal Rajes del Oficio y marcó uno de los hitos más importantes en esta parte final de la historia del caso Sodalicio. Yo sentía que tenía una deuda con ella porque yo no pude hacerle la entrevista, la hizo Armando. El testimonio fue muy, muy fuerte, estremecedor, y yo quería entrevistarla para ver cómo se sentía, qué repercusiones había tenido su testimonio, y esa entrevista la pueden ver aquí en La Mula. Y yo dije, ya, ok, paso nuevamente a los temas políticos con los que me quiero reenganchar, ¿no? Pero no me dejan, literalmente. Em, ¿Por qué? Porque el día de ayer, en un video propalado por dos personas evidentemente vinculadas al sodalicio, sin nombrarme, me aluden. Y en un hecho además que es absolutamente falso, espurio, apócrifo, totalmente embustero. En fin, lo he dicho en más de una oportunidad, ¿ah? Y ahora lo subrayo. Yo ya estaba dejando el caso sodalicio, pero si me buscan, me van a encontrar. Si me señalan de algo en lo que he estado implicado y es falso, voy a replicar, voy a contestar, les voy a plantar cara. Y lo voy a hacer desde acá, desde la Mula, desde este portal que ya tiene casi 15 años, y yo fui pues uno de los periodistas fundadores. Y aquí sigo, al pie del cañón. De aquí sí no me pienso ir. Eh, y nada, así es que aquí me tienen por hoy respondiendo a este videíto que soltaron el día de ayer. ¡Ping! Ay, ay, ay. A ver, el video de Marras es lanzado por Juliana Cacha y Sebastián Blanco, soda lovers de tomo y lomo, y que son como la Dalina y el Golmodi de esta suerte de nubeluz que es el Sodalicium Christiane Vitae. Y que son como Rocky y Bullwinkle, que eran dos personajes animados de mi época prehistórica,
pero en versión carne y hueso, ¿no? Más o menos. Son el dúo dinámico de las interpretaciones antojadizas y caprichosas. Y para más señas, si no se han dado cuenta, Erasmo Wong, tienes acá un par de jóvenes promesas para tu canal. Méritos han hecho suficiente, creo. Bueno, según el dúo Pimpinela del catolicismo más rancio y más carca y más casposo, intercambiando roles y párrafos, todo leyendo a un teleprompter, dijeron varias cosas. A ver, algunas aparentemente ciertas, que yo no voy a discutir. Otras que se quedaron flotando en el aire como miasmas, como bacterias, dando vueltas por ahí. Y otras cuantas absolutamente mentirosas. O, posibilidad que yo no descarto, evacuadas desde la ignorancia más tosuda, que es otra variable, ¿eh? Que, repito, no descarto. Y todo dicho con un tonito en plan conquista heroica y con ribetes trágicos también, en plan víctimas, en modo niños símbolos de la Teletón o algo así, ¿no? Así que vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Según lo que se infiere del contexto en el que ponen o dan cuenta de su video y su encuentro con el padre Jorge o Papa Francisco para los católicos, eh, supuestamente después del video en el que divulgaban que habían recibido un edicto del Papa conminatorio para que rectifiquen por haber actuado taimadamente con la misión personal del padre Jorge, habrían recibido una comunicación. Man, o sea, el video fue visto, aparentemente, se infiere, por el Papa en el Vaticano. No dijeron de quién era esa comunicación. Ese, ese datito lo omitieron. Supuestamente habría sido, según sus palabras, de las instancias competentes de la Santa Sede. Y ahí uno ya empieza a hacerse preguntas, pues, ¿no? ¿Habrá sido el nuncio apostólico en el Perú, Paolo Rocco Gualtieri? ¿O habrá sido el cardenal jesuita y amigo del Papa, Gianfranco Ghirlanda, el cleaner del Vaticano? Porque Ghirlanda, recordarán los memoriosos, fue el encargado oficial por el Vaticano para limpiarle la cara y recuperar, como sea, el carisma de los legionarios de Cristo, la fundación del pederasta más célebre de América Latina, Marcial Maciel. Después le sigue Figaria. No lo dicen, no lo dicen. Lo que sí dicen es que el Papa Francisco habría escuchado el pedido de reunirse con él y luego les puso una fecha. Sábado 23 de noviembre en la mañana, o sea, ¡pin! Al toque. Una pequeña digresión, ¿no? Paolo Ugaz y yo, mi amiga y colega Pao Ugaz y yo, este pequeño servidor, desde antes de ese video, nosotros ya tenemos ya algunos meses
solicitando formalmente con cartita de por medio, entregada personalmente en las manos del nuncio o embajador vaticano, representante del Papa en el Perú, Paolo Rocco Gualtieri, para solicitar una audiencia con el padre Jorge en el Vaticano. Pero por alguna razón no nos la dan, ¿no? Bueno, no nos quieren recibir a nosotros, pero sí a este par. Ya, normal. Tranqui nomás. Nosotros, además, la razón por la que queremos reunirnos con el Papa, y lo dijimos en algún medio, era para agradecerle por todo lo que había hecho en el último año y pico sobre el caso Soares. En fin, y eso que supuestamente Pao y yo y otras personas, según los sodatroles, y en concreto un sodalite en activo, digamos, formalmente expulsado, pero sodalite para todos los efectos, ¿ah? Alejandro Bermúdez, somos parte pues del grupo de amigos del Papa y que lo desinformamos. Y fíjense, ellos sacan un video, el video llega al Vaticano y el Papa les manda un mensaje y les dice más o menos, chicos, vengan a mi biblioteca privada, aquí los espero, los recibo el sábado 23 en la mañana. Y ya, wow, ¿qué tal poder, por Dios? Alucinante. Bueno, como sea, el hecho es que se reúnen con el Papa Francisco. Y por su último video nos enteramos de que no solo no habrían retirado la demanda penal que le han entablado a uno de los miembros de la misión Scicluna Bertomeu, a Jordi Bertomeu en específico, en un tribunal peruano, sino que le habrían presentado otra. Y por lo que se infiere también en el video, salvo que yo lo haya interpretado mal, ¿ah? Tampoco lo descarto, es que se lo habrían deslizado al Papa y el Papa no habría reaccionado, o sea, lo que se asume como un ok, ¿no? Y lo habrían demandado a Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio más importante de todos, ante la Rota Romana. La Rota Romana, para más señas, es un tribunal eclesiástico de la más alta importancia. Hay varios, ¿no? El Tribunal Supremo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o ex Santo Oficio, donde trabaja Bertomeu, el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, pero la Rota Romana es el lugar donde se procesa a obispos, monseñores, superiores de congregaciones religiosas, entidades que dependen de la Santa Sede y así. Y esos casos suele verlos un abogado especializado en temas canónicos, un abogado canónico que maneje al revés y al derecho el código de derecho canónico, que es como el código penal de la Iglesia Católica y que es más enrevesada que pelo de loco calato, pero se rigen bajo ciertos preceptos. Este, ah, y un abogado canónico no es barato. Y no sé si algunos actúen pro bono, como hemos tenido la suerte algunos aquí en Lima, ¿no? O sea, billete parece que tiene esta parejita. ¿Qué más dicen en el video? A las reacciones críticas de no pocas personas, es verdad, pero particularmente en redes sociales, que surgieron cuando sacaron su video que que los lanzó al estrellato aquí en Peruquistán, pero no solamente en Peruquistán, sino en otros lares, le pusieron nombre a las críticas, ¿ah? Demolición mediática.
demostrando, en mi pequeña opinión, ¿no? Una hipersensibilización, sobre todo partiendo de dos personas que supuestamente son activistas profesionales en esta cosa que se llama pro familia, eh, y que deberían estar acostumbrados a la exposición pública, a la discusión, a los debates, a las críticas, a las disidencias, a los cuestionamientos, qué sé yo. Demolición mediática. Y aquí otra digresión, pues, ¿no? O sea, porque a ver, demolición mediática es, creo, lo que se expone en este tocho en casi cerca de 170 páginas, tratando de hacer un compendio y un resumen ejecutivo de la basura y el lodo con ventilador que hemos recibido durante 6 años consecutivos, sin tregua, hasta el día de hoy, Daniel Llovera, Paolo Ugaz y este pequeño servidor, además de Martín Schoich y José Enrique Escardó en redes sociales. Este, y en esta demolición mediática, a ver, hasta libros envenenados nos han escrito, ¿no? Hasta libros envenenados nos han escrito, difamatorios. No también envenenados, pero difamatorios, por plumas alacranescas, ¿no? Em, Además, súmenle querellas, demandas calumniosas, pero demandas al fin en el ámbito penal, un montón, allanamientos y hackeo de las comunicaciones, en mi caso personal, y ahora hasta levantamiento del secreto de las comunicaciones. Porque ahora resulta que Paola Ugaz es la primera periodista en la historia del Perú a la que le levantan el secreto de sus comunicaciones para, obviamente, hurgar en sus fuentes. Y el segundo periodista, qué coincidencia, soy yo. Le ganamos a Gorriti. Eh, una cosa de locos. Bueno, creo que esto último sí califica como demolición. Y no solo mediática. Lo que hemos tenido en estos 6 últimos años en nuestras vidas ha sido una campaña de acoso y derribo en toda regla. Y no nos hacemos los pobrecitos y las víctimas. Nos defendemos, sí, obvio, obvio. Claro que nos defendemos y respondemos. Pero no ponemos pues, caritas compungidas y ojos húmedos en plan el gato con botas de Shrek, ¿no? No, pues. Y no soy activista, soy un simple periodista que por cumplir su chamba, por cumplir su labor, junto con Pablo Ugaz y con Daniel Llovera, y meternos con un poder fáctico, con mucho billete, bueno, ya sabíamos que eso venía con el oficio. Por haber puesto una lupaza en una organización sectaria, mafiosa, tóxica y de fachada católica. Pero volviendo al mensaje del dúo Pimpinela. Niegan que trataron de atentar contra la misión Cicluna Bertomeu. Es su posición que se la creen como si fuese una verdad de apuño. Niegan que hayan intentado revictimizar víctimas de abusos. Habría que preguntarle a José Enrique Escardo y a Martín Schoich qué opinan sobre este acerto, esta afirmación,
de el dúo Pimpinela. Niegan ser operadores de otros, ojo, no explicitan que están coordinados con el Sodalicium o gente vinculada al Sodalicium, ya ellos mismos están vinculados al Sodalicium, pero nunca sale de su boca la palabra Sodalicium o Sodalicium, ¿no? Hay como una ley de omertá, un toc, Sodalicium no lo menciones. Eh, y no explicitan eso, pues, de operadores de otros. ¿Quiénes son esos otros? Bueno, y en ese plan, ¿no? Luego insisten en que, de manera iterativa, y ahí sí como un toque, que se ha violado el secreto profesional, que Monseñor Jordi Bertomeu transmitió información obtenida en un ámbito confidencial a dos periodistas. Y aquí esta es la razón por la cual estoy sacando esta videocolumna. Y es que, si bien no mencionan a esos dos periodistas, salvo que me desmientan, yo asumo que se refieren a Pablo Gas y a mí. Y acá es donde ocurre una de dos opciones. O mienten descaradamente, como dije al inicio, o son unos tosudos y obcecados al mango, que insisten en algo de lo que ya se ha comentado hasta el hartazo, que también, ojo, ojo, también está contado acá. Porque yo en diciembre del 2022, cuando publiqué este mamotreto de 1000 páginas, casi 1000 páginas, dije, hasta aquí llegué, lo cuento todo, absolutamente todo. Bueno, absolutamente todo no está porque me hubiera ido a 1000 páginas más. Y por este libro que es que me allanaron la casa. Y dije, aquí acabo. No acabó la cosa. Y la semana pasada yo también ya estaba, ya, hasta aquí llegué, ya estoy harto, ya estoy cansado. Que entren otros a tallar. Déjenme descansar un rato, por Dios. Y no, una vez más, a responder insidias. Eh, ¿A qué iba? Que este libro salió publicado en diciembre del 2022, ¿no? Diciembre del 2022. O sea, casi 2 años antes de que este par insista con esta majadería de que es Bertomeu el que nos dio información información confidencial que violaba el secreto profesional y que bli 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 y que bla bla bla. Acá está narrado o narrada mi conversación o interrogatorio con Monseñor Charles Scicluna. No fue con Bertomeu. Quien conduce o quien condujo el interrogatorio conmigo, el burro por delante, porque fue así cronológicamente, y luego con Paolo Ugas, fue Monseñor Scicluna, el arzobispo de Malta, el que jefaturaba la misión. Jordi Bertomeu estaba 2 metros y pico frente a mí en una laptop registrando todo. Lo mismo ocurrió en el caso de Pau. Pregúntenle a Pau. Y en mi caso, hasta 3 veces intervino para hacerme precisiones muy específicas. En ningún caso para contrastar conmigo la información que luego se supo, porque ellos mismos lo revelaron.
ese contraste de información lo hizo Scicluna conmigo y luego con Pau, con dos cosas diferentes. En ningún momento nos revelaron sus nombres, además. En ningún momento se dijo Juliana o Cacha o Sebastián o Blanco. No, nada de eso hubo. Nada de eso hubo. O sea, esta historia que repiten, que piensan que porque la van a repetir 1000 veces, 1 millón de veces, se va a convertir en verdad. No, no. Así no funciona el mundo. En fin, y quien identifica al dúo Sodalite, y ahora sí lo puedo, al dúo dinámico, no al dúo Sodalite, al dúo dinámico o al dúo Pimpinela, es el ex Sodalite Oscar Osterling. Lo puedo decir ahora porque Oscar Osterling hace algunas semanas en el canal Rajes del Oficio, en una entrevista con Armando Amel, contó con pelos y señales cómo un reportero gráfico apostado en las inmediaciones de la Anunciatura Apostólica en Jesús María, no en su teléfono, aparentemente una cámara, y me imagino que una cámara con esos lentes telescópicos, o sea, no estaba a simple vista, le enseñó a Oscar Osterling, le preguntó quiénes son estos. Y el que identifica a Juliana Cacha y a Sebastián Blanco habría sido Oscar Osterling. Y es así como luego, no Pau y yo, no, varios periodistas, porque en ese momento hasta la prensa internacional estaba interesada en el asunto, preguntaba quiénes eran fulano y tal. Y ahí nos enteramos que antes de nosotros, el día anterior, sin Cicluna, porque Monseñor Cicluna tuvo un problema con su vuelo, estuvieron en la anunciatura Juliana Cacha y Sebastián Blanco, que no estaban en la nómina de interrogados porque ellos mismos se autoinvitaron. Esa nómina ya estaba armada previamente desde el Vaticano. Es que es alucinante, ¿eh? Es alucinante. Cómo mach- insistir en una historia machacona, hay gente que se la cree, pero ellos no pueden corroborar lo que dicen, por la sencilla razón de que ni Bertomeu ni Cicluna van a hacerlo, porque están prohibidos de hacerlo, porque era parte del espíritu de la misión. Pero que reciban la información para contrastarla era parte de la misión. Eso es lo más alucinante. El problema de falta de comprensión sobre el propósito de la misión especial del Papa. Ah, Encima que fueron escuchados, encima que fueron escuchados, salen y lo que hacen es demandar al que los acoge. ¿Pueden creerlo? A Jordi Bertomeu. ¿Qué más dicen la Dalina y el Golmodi? Que nunca mencionan al sodalicio, pero que logran ingresar para que los escuchen en una misión papal que tiene como propósito escudriñar y hurgar y averiguar sobre los abusos del sodalicio. ¡Ting! O sea, a ver si captan, ¿no? ¿Para qué fueron entonces? ¿Para qué fueron? Dicen textualmente, hoy nos queda muy claro que estos dos periodistas, y yo voy a seguir asumiendo
que se refieren a Pablo Gas y a este pequeño servidor, salvo que hablen claro y digan, no, no nos estamos refiriendo ni a Pedro Salinas ni a Pablo Gas. Ok, entonces me equivoqué y entonces rectificaré. Pero si hablan así crípticamente, y como en mi caso me siento aludido, voy a aparecer en mi tribuna, aquí en la mula, para plantarles cara, porque a mí no me van a usar para sus narrativas interesadas. Hoy nos queda muy claro que estos dos periodistas, junto a un grupo más extenso de activistas, tergiversan nuestro caso para lograr sus propios fines. O sea, Cacha y Blanco insisten en la perorata que se les tergiversa, pero hasta ahora no son claros, por ejemplo, en responder a preguntas básicas. Una de ellas, ¿para qué fueron a dar sus testimonios si no querían que se use sus testimonios? No sé si me explico o me, o me dejo entender. ¿Para qué fueron? ¿Para compartir un secreto? Y pretendían que ese secreto quedase encapsulado en la cabeza de Jordi Bertomeu, que es el que los acoge y los escucha, y se regrese a Roma con ese secreto. Ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. No, pues, no fueron a bailar un vals, ni a cantarlo. Fueron a una misión con los heraldos del Papa que tenían un propósito, una motivación específica: investigar al Soalism, contrastar las diferentes versiones para sacar a la luz la verdad y sobre eso presentar un informe, presentárselo al Papa y que el Papa decida qué hacer con esa organización sectaria. No era una, no eran dos curas que estaban en plan confesionario para escuchar confesiones y guardarlas en plan secreto de confesión. O sea, ¿de verdad hasta ahora no han entendido el objetivo de la misión especial? Es increíble, ¿eh? Increíble. O sea, esto, ya, de que no entiendan hasta ahora, de que sacan con forceps citas para que los reciban sí o sí, en una misión que ya no tenía espacio para hablar con nadie más. Son recibidos, comparten cierta información que debería ser contrastada con quienes dicen lo contrario. En este caso, Pablo Gas y yo, ¿no? Como hemos recibido igual otro tipo de testimonios para contrastar con lo que, porque nosotros no es que fuimos de rositas, ¿ah? O sea, este par de enviados del Papa son inquisidores de oficio. La Congregación para la Doctrina de la Fe es o era el Santo Oficio y antes la Santa Inquisición. Estamos hablando de interrogadores con oficio. Pero bueno, algunos los confundieron con curas de misa que tenían su confesionario parecida a esta cosa de acá atrás. ¿Y qué le dijeron? Ave María Santísima y no sé qué. Pues, por favor. O sea, ya no entender eso es raro. Es raro, o sea, que no se pueda entender cuál es el propósito de la misión Chilena Bertomeu hasta el día de hoy, porque eso ya denota pues un desconocimiento inexcusable en gente que supuestamente además tiene una formación católica más allá de las cuestiones del catecismo, ¿no? Y tienen alguna idea de cómo funciona la Iglesia Católica. Yo soy agnóstico, pero considero un agnóstico ilustrado en asuntos católicos.
Porque ¿para qué envió el Papa entonces a este par de personajes? ¿Ah? Para escuchar secretitos, reitero. Y luego regresárselos a Roma sin compartirlos con nadie. ¿Qué más añade el dúo dinámico ovacionado por la barra brava del Sodalísima? Que está ahí, está calentando, está calentando. Que Pau y yo mantenemos una relación muy cercana con el sacerdote Bertomeu. A ver, en esta larguísima investigación, en esta extensísima historia que ha tenido un impacto y un alto costo en nuestras vidas, en todas las esferas, porque terminó convirtiéndose además en una cacería de tomo y lomo contra los denunciantes. Hemos contactado en reiteradísimas oportunidades con todas aquellas personas que, en buena onda o no tan en buena onda, decidieron proporcionarnos información sobre el caso Soalis. Y ojo, también hemos colaborado con todos aquellos que nos han solicitado información sobre el caso Soalis. Eso incluye desde víctimas y sobrevivientes, empezando por ellos, porque si no hubiese sido por ellos, nada se sabría. Activistas de otros países, sí, entre ellos ECA, Ending Cleriabus, una organización de la cual yo soy fundador, pero no soy miembro activo, porque no me siento cómodo en el plan de activista. Pero sí, o sea, tengo amigos ahí también. Eh, Autoridades políticas, adivinen, autoridades judiciales y, por cierto, eclesiásticas. Y entre ellos, primicia chocherita, con Jordi Bertomeu, evidentemente, y con Monseñor Cicluna, evidentemente, y con el arzobispo de Lima, obviamente, y con otros cardenales que no son Cipriani, también, y con prefectos de dicasterios y con autoridades de la curia vaticana, y con superiores y altos miembros de otras congregaciones religiosas, que no los quieren, también. Y tenemos magníficas relaciones y cercanas con un huevo de gente. Sí. Y lo dicen así como que están revelando algo. Además, también eso está contado acá. O sea, acá sí hay cosas, claro, yo me tomo un par de chelas con Jordi Bertomeu, y eso sí es verdad, ¿no? Cuento lo de Chicluna y eso sí no, lo de Chicluna no, eso no lo mencionen, ¿no? Es Bertomeu, vamos a joder a Bertomeu. Son alucinantes. O sea, toman lo que les conviene y lo que es público, ya es público hace rato, lo sueltan así como chisme envenenado, como cerbatana con curare. En fin, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ah, y ya por último, ¿no? ¿Con quién creen que también hemos tenido contacto? Usted nomás. Con el padre Jorge. Sí, con el Papa Francisco, eso también está acá. Tampoco estamos contando así una infidencia. Acá están algunas de las no pocas comunicaciones entre el Papa Francisco y Paolo Gas y otras tantas
del intercambio de comunicaciones entre el padre Jorge y este pequeño servidor. Sí, ¿y qué creen? A nosotros también nos dijo, sigan adelante y recen por mí. La primera vez que me escribió, le hice la precisión que yo le dije, padre Jorge, me gustaría rezar por usted, pero soy agnóstico. Y él me respondió, entonces, mándeme buenas vibras. Salinas, mándeme buenas vibras. Y yo, ok, eso sí puedo hacer. Pero lo mismo, nos dijo, sí, y en todas sus comunicaciones, porque es parte del protocolo de sus epístolas, comunicaciones verbales, orales, escritas, en sus videos, siempre dice lo mismo, siempre dice lo mismo. Sigan adelante o algo así, recen por mí. Cuento con sus oraciones. Que no es algo que se los ha dicho así a ustedes porque son especiales, no, se lo dice a todo el mundo. Pero en fin, créanse lo que quieran. Este, ah, ya, para que vean, ¿ah? Y en una de estas varias comunicaciones con el padre Jorge, es que yo me entero por el mismísimo Papa Francisco de de un plan pendejísimo del sodalicium del cual yo no tenía la menor idea. Me lo cuenta él, él. Y es que en un momento el sodalicium le plantea al Papa mudar su sede, que está en Lima, fuera del país, fuera del Perú. El objetivo inicial era Roma. Y el Papa me... Esto además, y esto ya es un punto que uní inmediatamente después de esa comunicación del Papa, había sido sugerencia de el cómplice del sodalicium de toda la vida, el español José Rodríguez Carballo, que desde el dicasterio del que depende el sodalicium, en plan galese, tapó todos los penales contra el sodalicio, tal cual. Hasta que un mes después de la visita de la misión Chicluna Bertomeu en julio del año pasado, en agosto, principios de septiembre, hicieron la política de Promovetur et Removetur y con el pretexto de un ascenso, lo mandaron al arzobispado de Badajoz y no sé qué, y lo sacaron del dicasterio. Y a partir de ahí comenzó a fluir todo. Desatoraron el water. De todo esto me entero por el padre Jorge, que me dice, ¿y qué crees? Les dije que no. Y les dije que no porque primero tienen que cumplir con las víctimas y tienen que repararlas. ¿Mm? Una vez más, todo esto está acá. O sea, no estoy contando infidencias. Están textual las comunicaciones con el Papa Francisco. No están completas. En algunos casos he omitido de la parte sigan adelante y recen por mí. Bueno, pero ahí me entero de esta cosa que para mí sí fue fuerte. El Soalicium pendejamente quería fugar, quería huir, quería escapar hacia adelante, con el propósito de evitar el escándalo mediático. Me enteré por el padre Jorge. Bueno, igual los principales señalados en mitad monjes, mitad soldados, así como en Sin Noticias de Dios, igual se fueron del Perú, pese a que, o sea,
Lo de la sede no lo pudieron hacer, pero sí movilizaron a todos los que aparecen señalados acá, ¿no? Que son mucho más todavía, digamos, de los que han expulsado. Pero resulta que los que se fueron, tratando de evadir las responsabilidades, igual fueron expulsados. Claro, solamente 15. La lista, como verán acá, es muchísimo más larga, ¿no? Pero bueno, no votaron a todos, pero... Y tampoco es que los han votado, porque no se han ido. Eso es lo más alucinante. No se han ido. Siguen viviendo en comunidades sodálites, recibiendo trato de hermanos sodálites. Siguen siendo sodálites. O sea, se zurraron, se cagaron en las decisiones del Papa. Si no quedó claro. Pero, volviendo a los rockstars para las galerías sodálites, ¿qué más dicen en su videíto? Y repetimos que es un proceso, el que están llevando, ¿no? Contra Bertomeu. Es estrictamente personal. O sea, para que se entienda, ¿no? El eufemismo. O sea, el sodalicio no tiene nada que ver. Es personal. Juliana Cacha y Sebastián Blanco. No sodalicio. Entiendan bien, ¿ah? Y repetimos que es un proceso estrictamente personal con Jordi Bertomeu y específicamente sobre una conducta de este sacerdote que sería contraria a las leyes peruanas y canónicas. Ya este remate, porque ya va terminando, ya raya con lo lisérgico, lo surreal, lo kafkiano. Porque a Bertomeu se le imputa un ilícito a causa de hacer su chamba, por ejercer su labor, recibir una información, se infiere que se la trasladó a Chicluna, porque si no Chicluna, ¿cómo la sabría? Chicluna, sin mencionar los nombres de Juliana Cacha y Sebastián Blanco, contrasta primero conmigo y luego con Pau, fuera de la chamba, digamos, que hacen Chicluna y Bertomeu, ya, por interpósitas personas, hay un reportero gráfico en las inmediaciones de la Nunciatura, toma fotos desde el día lunes, probablemente haya estado desde el fin de semana ahí, y Oscar Osterling los identifica. Y ese dato llega a Raúl Tola. Yo me he enterado, créanme o no, pero yo me enteré de esta historia cuando leo la columna de Raúl Tola. ¿Y cómo sabe esto Raúl Tola? Pero en fin, o sea, la pregunta es que Bertomeu haya cumplido con su labor, ¿cómo atenta eso contra las leyes peruanas y canónicas? Una vez más, no sé si se dan cuenta de lo absurdo, del sinsentido, de la estupidez. O sea, eso ocurrirá en Narnia, en Melmac. Eso ocurrirá en el Perú, en Peruquistán, con Daniel Llovera, con Paolo Lugas y conmigo. Pero, ¿en el Vaticano? ¿En serio? Una cosa de locos, ya lo dije. Ahora, pregunta que cae de madura también, ¿no? ¿Ha salido de sus bolsillos y de la cartera de Juliana Cacha este dinero que obviamente se está moviendo para contratar un abogado que no sabemos quién es, para que interponga una demanda penal en un tribunal peruano contra Jordi Bertomeu, eh, mantener los costos del abogado, el proceso, luego viaje a Roma, viáticos, estadía.
contratar a un abogado canonista, mantener al abogado canonista durante todo el proceso. Además, lo dice alguien que sabe lo que cuestan estas cosas, ¿no? Y que he tenido que vender mis pocos activos para sostener, digamos, esta guerra desigual, esta cacería maldita. Me preguntan a mí, yo sí lo puedo decir, que en estos 8 años de historia he trabajado con una cantidad diversa e importante, numéricamente hablando, de abogados, de varios estudios. Algunos han actuado pro bono, no todos. Entonces, y sé que esas cosas cuestan y cuestan un huevo de plata. Ellos lo están haciendo con sus bolsillos, sacando la plata de sus billeteras y de sus carteras, o van a esgrimir quizás es que tenemos amigos generosos de billeteras grandes, chequeras enormes, con bolsillos de payaso, pero preferimos no dar sus nombres porque nos han pedido anonimato. Sí, pueden hacerlo, pero simplemente digo, qué buenos amigos hay que tener para eso. Yo también tengo buenos amigos, pero con las justas me han ayudado para el último viajecito a Roma. Todo lo anterior me lo he tenido que bancar yo. Pero en fin, este, y ese viaje, que ha sido hace poco, reitero, que se dio en el marco del sínodo de la sinodalidad, sí, ahí nos reunimos con periodistas y con autoridades eclesiásticas varias, para hablar sobre el caso Sodalicio, obviamente, sino para qué fuimos. Ya está. ¿Y ustedes, Juliana y Sebastián? ¿Mm? ¿Lo van a decir o van a sortear el tema con la frasecita que ya les regalé, además? La pueden usar, ¿ah? Mientras tanto, y aquí ya una última digresión, mientras tanto, la Conferencia Episcopal Peruana sigue practicando un silencio monacal, un silencio sepulcral, un silencio administrativo. Muy lamentable, porque no está acompañando al Papa en decisiones sumamente importantes y que deberían ser respaldadas por los obispos locales. Reitero, salvo honrosísimas excepciones que ya he mencionado en el pasado más de una vez y también están mencionados en Sin Noticias de Dios. La mayoría ha brillado por su ausencia, por hacerse los cojudos. Han expulsado, entre comillas, reitero, a 15 sodálites y estos expulsados siguen siendo sodálites en los hechos, durmiendo y comiendo en las casas de el sodalicio. Y eso son incapaces de denunciar, o de monitorearlo, o fiscalizarlo, o de emitir un puto pronunciamiento. Algo, ya para terminar, algo que me ha impresionado en esta parte final de la historia del sodalicio ha sido esta cobardía despreciable, tremenda y vil de los obispos peruanos. Pero esa es otra historia que supongo se contará en su momento.
parte ya está contada también en Sin Noticias de Dios. Entre tanto, y ahora sí ya nos vamos, uno de los principales expulsados del Sodalicium, con sus típicos modales de Terminator, Alejandro Bermúdez, comienza una chilla en redes, una, dos, tres, ya no sé cuántas veces, encabezando la jauría. Malas noticias para el padre de Jordi Bertomeu. Casi le faltó el jojolete. Es que son de manual, ¿ah? Son de manual. Y Gonzalo Valderrama, pareciera que con un vaso en la mano, dice, Info Vaticana, para más INRI, ¿ah? Para más señas, Info Vaticana es como el expreso de los portales periodísticos entre comillas, especializados en temas vaticanos, en temas de iglesia. Si no es la razón, ¿ah? Info Vaticana emite opinión sobre el rol de Bertomeu, el Van Helsing de Salinas. No solamente Bertomeu, Gordo Valderrama, ¿ah? También Scicluna. No me ningunees a Scicluna. Yo me refiero siempre a los dos, como los Van Helsing del Vaticano, que hasta el día de hoy no han defraudado. Con esta decisión estrictamente personal del Papa, es lo que dice Info Vaticana, y que el Gordo Valderrama hace suya, ¿no? Ha desautorizado oficial y públicamente la actuación de uno de los hombres de su máxima confianza, a quien encargó liderar junto con Charles Scicluna la misión especial de la Santa Sede en el Perú para la investigación del sodalicio de vida cristiana. Y yo digo, amén, con mayúsculas. Y en ese momento se le salpicó el ron del vaso. Bueno, eso es lo que se viene, me temo. Y ojo, ya varios, ¿ah? Lo habíamos advertido, que así venía la cosa. El Sodalicium, sus Sodalovers, sus Sodatroles, sus agentes y operadores que se encargan de decir todo el tiempo de que hay que atacar a Bertomeu, a Ugaz, Llovera, Escardó, Soy, no sé qué, ta, 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 ta. El arzobispo de Lima, ese rojo de mierda, ya no sé quién. Y después dicen, pero esto no tiene nada que ver con el sodalicio. Y sus cardenales adictos y aceitados o que emiten boletas. Esto es lo que desde hace rato quieren hacer en el sodalicio. Controlar la narrativa. Tener el control de una narrativa suya, en primer término, y que luego quieren venderla como si fuese la realidad. Porque así funciona. Así funciona. Y en esta narrativa, en esta fábula de Narnia, porque eso es lo que es, Bertomeu es el malo. Bertomeu es el hijo de puta, ¿no? Porque además ahora tiene dos demandas, una en un tribunal peruano y otra en la Rota Romana, nada menos. Mierda, qué malo este Bertomeu. Y los periodistas que denuncian también tienen demandas en el Perú, ¿no? Paolo Ugaz en no sé qué fiscalía y Pedro Salinas con no sé qué juez. 7 años de cárcel quieren para Salinas. ¡Guau! Corruptos de mierda. Ay, ay, ay. Y las víctimas y sobrevivientes, ahora resulta que ya no son víctimas, tampoco sobrevivientes, son activistas mediáticos. Por Dios, como dije, se veía venir y se vino. O sea, nada nuevo bajo el sol. Pero en fin, en el jodido Valle de Lágrimas, que es el Vaticano, y que a veces, ni siquiera eso, a veces parece Mordor, si a estas alturas no se dieron cuenta
de hasta dónde son capaces de llegar en el Sodalicium Christiane Vitae. Lamento ir de aguafiestas y decirles, Padre Jorge, Monseñor Cicluna, Monseñor Bertomeu, Sor Brambila, prefectos de los dicasterios. ¿Qué les puedo decir? La palabra verdad y justicia sigue en boca de los mismos de siempre, que han vaciado de contenido estos conceptos tan cristianos y tan católicos. Mientras que las víctimas y sobrevivientes, que ahora, por arte de Birli Birloque, son activistas mediáticos, siguen esperando justamente eso, verdad y justicia con mayúsculas hasta el día de hoy, por parte de la Iglesia Católica. Ojalá no se dejen amedrentar ni presionar por estos cardenales con chaira que esconden en sus fajines púrpuras, nada más. Y lo dejo aquí. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chau!